En Hispanoamérica ha habido grandes escritores. Voy a hablar de Argentina, Uruguay y que han dejado huella en la época contemporánea del país. Hay que reconocer, y yo lo digo siendo historiador, que Argentina, Uruguay o el resto de países de Hispanoamérica o incluso Iberoamérica eran muy recientes, porque en 1814 comenzó hasta 1824, que fue el primer eh, periodo de independencia de todo el territorio, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, con figuras como Simón Bolívar, José de San Martín, es decir, los generales más destacados de que llevaron a cabo la independencia. Y además se fijaron las ideas políticas estadounidenses, porque Estados Unidos en 1783 se convirtió en un nuevo estado. Es decir, que Estados Unidos ya tenía algo mayor de vigencia en torno al siglo XX, pero Hispanoamérica prácticamente tenía un siglo, porque en 1824 fue el primer periodo de independencia de la gran mayoría de los territorios de las colonias hispano-portuguesas. En 1898 finalizó ese segundo proceso con la independencia de Cuba, Puerto Rico, aunque Puerto Rico sigue siendo un estado más de Estados Unidos, el 51, es decir, que Puerto Rico todavía no es ni un estado independiente, pertenece a Estados Unidos. La guerra hispano-estadounidense de 1898, cuando España fue derrotada definitivamente por Estados Unidos y perdió el resto también Filipinas, Guam, un montón de territorios, aparte de América, en Asia. Y ha habido grandes escritores en todo el ámbito de Hispanoamérica, que va a hablar de Uruguay y Argentina, que son importantes y muy conocidos en toda la cultura de América del Sur, pero no tan conocidos en España y eso que tenemos la misma lengua y somos al final eh, países hermanos. En Argentina ha habido grandes escritores que dejaron huella en el siglo pasado, como Roberto Al, que fue escritor y periodista argentino, una de las figuras más singulares o importantes de la literatura rioplatense, lector de Nietzsche, también de la narrativa rusa, como Dostoyevsky, y estuvo vinculado en la década de los 20 al grupo progresista didáctico Grupo Boero. Introdujo en su país la novela moderna. Fue reconocido cuando falleció ya y que fue en la década de los 50. Y la obra es Los Siete Locos de 1929. Es decir, que Roberto Al fue escritor, pero aparte también periodista, es decir, unió el periodismo y el arte literario. De las figuras más destacadas de la literatura rioplatense, e influido por Nietzsche, porque fue lector del filósofo Nietzsche, de la narrativa rusa. Estuvo dentro del grupo progresista y didáctico Boedo, e introdujo la novela moderna en su país. No se le reconoció hasta después de su muerte en la década de los 50. Leónidas Barleta fue narrador y ensayista argentino. Fue el que fundó, y así es recordado, el Teatro del Pueblo en 1930 y que dirigió el Teatro del Pueblo hasta su fallecimiento, es decir, prácticamente 45 años. Con esta compañía en su seno estrenaron obras grandes escritores como Roberto Al, que lo acabo de mencionar, y otros dramaturgos. Y se inició el movimiento del teatro independiente argentino. La obra de Barletta, La Edad del Trapo, de 1952. Dos escritores importantísimos en el siglo XX y que su legado continúa en todo, y bueno, Hispanoamérica o incluso Iberoamérica. Dos escritores también importantes en Argentina. Nicolás Olivari fue escritor argentino, desde muy joven dio rienda suelta a sus inquietudes literarias que le llevaron a formar parte de los grupos culturales y estéticos de su país. La obra es Los poemas rezagados de 1946. Olivari tuvo gran pasión por la literatura y a partir de ahí se unió a grupos culturales, estéticos de Argentina. Álvaro Yunque fue escritor argentino, firmó con el nombre artístico seudónimo, que es el propio Álvaro Yunque, todas sus obras literarias. Y así es como se le conoció a nivel mundial. Además de humanista fecundo y polifacético, fue considerado una de las voces literarias más significativas de la intelectualidad progresista en el siglo XX en su país. Pertenecía a la generación del 22, aunque luego pasó a ser uno de los escritores más destacados del grupo Boedo. Es decir, que Álvaro Yunque, uno de los escritores más destacados de Argentina, más allá de Argentina, fue
un humanista fecundo y polifacético, de las voces más destacadas dentro del progresismo en el ámbito intelectual en su país, del siglo XX, claro, y que primero pertenecía a la generación del 22 y más tarde perteneció al grupo Goedo, que fue uno de los grupos más destacados en Argentina. Argentina ha tenido grandes escritores, en Uruguay también ha habido grandes artistas literarios. Enrique Amorín fue novelista, perteneció a las literaturas uruguaya y argentina. Fue un novelista moderno del campo rioplatense que ahondó en la vida un sentido intensamente humano, en frecuente contraposición con la vida ciudadana. Es decir, fue casi contrario porque él tenía casi la preocupación del ser humano con la vida al final de cualquier vida ciudadana. Es decir, es el siglo XX es la época del existencialismo, que es ese miedo a perder todo, no a la muerte, sino a perder su estatus, que era más o menos bastante positivo en su carrera artística y literaria sobre todo. Y la obra es Horizontes y Bocacalles de 1926. Uruguay es uno de los países también más importantes a nivel hispanoamericano, no solo en lo político, sino en la cultura. Y que Uruguay, Argentina, Chile, México y un montón más, Paraguay incluso, por nombrar algunos, tienen una gran relación con España porque han sido claro, desgraciadamente sí, yo lo digo, colonias, pero luego han tenido la misma relación político y social, porque somos muy parecidos, los países de América del Sur, viendo a todo el territorio peninsular, y por el mismo idioma, porque Brasil habla el portugués, en el resto de colonias se habla la gran mayoría, salvo alguna que puede ser Jamaica, donde se habla inglés, pero en el resto se habla español. Y muchos de los artistas que he nombrado aquí en España son totalmente desconocidos y somos países hermanos con lengua hermana, que es el castellano. La familia Fernández Moreno. Baldomero y César Fernández Moreno. Baldomero Fernández Moreno fue poeta argentino, uno de los más importantes exponentes de la corriente o tendencia llamada sencillismo. La obra es Nuevos Poemas de 1921 y su hijo, César Fernández Moreno, fue poeta y ensayista argentino, representante de la generación del 40, si bien se identificó con las generaciones posteriores, no solo a través de su obra creativa, sino como antólogo y teórico de las nuevas corrientes. La obra es La palma de la mano en 1941. Hablar de Baldomero Fernández Moreno es hablar de una de las figuras dentro del ámbito literario hispanoamericano y sobre todo argentina, en la cual bueno, pues, fue de los máximos exponentes de esa corriente literaria que se llamó sencillismo. Su hijo, César Fernández Moreno, pertenecía a la generación del 40, aunque él mismo se identificó más con las generaciones posteriores en su país, pero más por su obra creativa, no, sino más porque era antólogo y teórico de las corrientes que eran novedosas. Es decir, no era por su obra creativa en torno a César Fernández Moreno, sino más porque era antólogo teórico de las corrientes literarias posteriores en su país. De ahí que los dos hayan sido grandes escritores y encima de la misma familiares y bueno, dos escritores que su huella en el país y en todo el ámbito iberoamericano es primordial, que en España todos los que he nombrado son muy poco conocidos. Así que con ello finalizo y si os ha gustado este vídeo relacionado con la cultura hispanoamericana, Argentina, Uruguay, darle a like, suscribiros, comentar y luego lo repetí que soy historiador y os mando saludos.